Santificamos el nombre del Señor porque Él es santo, iglesia, y no solamente santo, sino 3 veces santo. Santo el Padre, santo el Hijo y santo su Espíritu también. 3 veces santo. Gloria al Rey de Reyes. Gloria al Señor. Hoy meditaba con mi Señor y yo le decía al Señor, uno lee las Escrituras en el Nuevo Testamento y ve muchas señales que el Señor Jesucristo hizo, amén. Muchas. Muchísimas señales. Y venimos y leemos las Escrituras en ocasiones y venimos a leer sobre las señales que Él hizo hace más de 2000 años, ¿cierto? Sanó al ciego, al leproso, que estaba sordo, aún le desató su lengua. Al de la mano seca, a la del flujo de sangre, a la mujer que tenía esta joroba. Sanó al enfermo, resucitó a Lázaro. El Señor me decía, muchos vienen a escuchar eso que hice hace más de 2000 años. Pero Él me dijo, diles que yo todavía lo sigo haciendo. Amén. Que sigo dando vista. Amén. Sigo abriendo los oídos. Así es. Sigo transformando los corazones de piedra en corazones de carne. Diles que ellos no vienen a escuchar una historia, que ellos vienen a escuchar lo que yo quiero hacer en cada uno de ustedes. Amén. Porque nos hemos sentado a escuchar una historia y así se le cuenta a la iglesia. Muchos creen que la lepra no existe, está la lepra espiritual. Estas raíces de amargura, que es la lepra espiritual del hombre. Se cansa, que va consumiendo al hombre espiritualmente. Está la ceguera espiritual, una ceguera que es a causa del pecado, pero también de la religión, iglesia. Dice la palabra de Dios que el corazón endurecido, así estemos en una denominación, te hace sordo y ciego porque no lo puedes ver a Él. Que Él vino a dar vista a través de esta palabra, porque esta palabra es luz, lumbrera. Él viene aquí a alumbrar, a darle luz a nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Lo que el Señor me ha dado el día de hoy, personalmente estoy tan agradecida por el Señor. Es necesario escucharlo, porque el Señor, esta palabra nos la da no para derribar tanto las obras externas que Él ha hecho en otras personas, sino las obras de tinieblas que ha hecho el enemigo en nosotros. Amén. Esa religiosidad, ese fariseísmo que hay en todas las denominaciones. Porque mientras que se esté fuera de la gracia, eres un fariseo o somos fariseos. El Señor me hablaba algo que llegó el tiempo de que yo lo entendiera. Bendito sea el Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento, porque la palabra es Espíritu. Hay quienes explican la palabra de una manera tremenda, iglesia, con conocimiento, con geografía, con conocimiento de las culturas. Conocen mucho de lo natural que se mueve aquí en la palabra, pero lo espiritual solo lo revela el Padre a través de su Santo Espíritu. Amén. Y eso derriba todos estos fundamentos y todas estas creencias, estas fortalezas, porque la palabra es espíritu. No es posible comprenderlo en la sabiduría humana, sino que el Señor lo revela. Y no lo revela para contender con la sabiduría de los hombres. Lo revela para que Él se revele en nuestra vida. El poder de la palabra y del Evangelio no es para contender con filósofos. Es para aquellos que están en el error también se ha comprendido qué es o cuál es la voluntad de nuestro Señor. Para ellos, para ti y para mí. Salvación. Amén. Salvación. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría humana? Amén. Y nos permite ver lo que el ojo natural no puede ver. Porque cuántas veces leemos las Escrituras y cuando volvemos y repasamos hay más, porque es profunda la sabiduría de Dios, no la nuestra. La sabiduría de Dios nos hace sentir de que nosotros somos unos niños que nada sabemos, como le pasó a Pablo.
Y me encuentro con esta porción de las Escrituras. Para mí y para ti. Amén. Juan capítulo 2. Y a veces tratamos de entenderla con nuestra sabiduría humana. Y hay algo que yo he aprendido con el Señor, que cuando yo trato de entender las mis fuerzas y empiezo con razonamientos, paro. Porque le puedo meter levadura y deudar la masa. La explicación del Señor es muy sencilla, pero poderosa, porque penetra hasta partir del alma. Leo tu palabra con reverencia, con temor y con temor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. San Juan capítulo 2, verso 2. Las bodas de Caná. ¿Las bodas de qué? De Caná. De Caná. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Llegó el tiempo de entender. Y te aseguro que si lo lees en el Espíritu, el Señor te llevará a más profundidad en el Espíritu, no en el razonamiento humano, no en los fundamentos, no en el yo, sino en Él. Dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes fueron invitados? No solo Jesús, sino sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, atención por favor. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Qué dijo? No tienen vino. ¿Qué dijo? No tienen vino. No tienen. No tienen vino. Y todos piensan en el vino natural. ¿Y será que eso era alcohol? ¿O era zumo de uva? ¿Será que era rojo? ¿Será que era verde? Y todos piensan lo natural. Pero aquí dice: no tienen. No teníamos vino. Y algo que nos prometió es que nos iba a dar este vino. No tienen vino. Y todos han querido interpretar el vino. Y la gente le llama el vino nuevo a veces a los dones, que ese es el vino nuevo. Hay gente con don que no recibió el vino nuevo, que predicaban, hacían milagros y sanaban enfermos. ¿Qué es el vino?, me dijo el Señor. Bíblicamente te lo voy a decir. El vino nuevo es la gracia de Dios. Porque hay quienes están en la religión, pero no quieren recibir la gracia. Quieren seguir en sus fundamentos, rudimientos y razonamientos humanos, en las tradiciones, en lo que fue enseñado por hombres, descuidando el vino nuevo y creyendo el odre viejo, porque él dijo: en odres viejos no depositaré mi vino nuevo. Porque el odre viejo, la religión no puede aceptar a Cristo. Todavía sigue pensando que es por ritos y por sacrificios. El vino nuevo, me dijo el Señor, es mi gracia, mi amor, mi hijo por ustedes. ¿Qué no pudo recibir los fariseos? ¿Qué no pudieron recibir los escribas? Y que no puede recibir la religión en este tiempo a Cristo. Porque de Cristo quieren las señales. Porque el pueblo le dijo: es un profeta, no sé qué será, que es como el hijo de Dios, no sé qué va a hacer milagros. Y quieren las señales de él, pero no quieren la gracia. Esta gracia demanda recibirle a él, creer en él, lo que él hizo, que las obras de Dios empiecen en nosotros y morir a esa vieja naturaleza. Esa es la gracia. La gracia es reconocer que todo lo que hemos hecho, que hemos ayunado para nosotros mismos, como dicen las Escrituras, que hemos hecho todo para nosotros y no
y no queremos reconocer. Todavía creemos que es por sangre. El Señor dijo, el odre viejo no recibirá este vino, es mi gracia. Querrás seguir en la ley. Vamos a leer las escrituras y vamos a entender eso. El vino no es la gracia, es Cristo Jesús. Hay quienes predican de Cristo, pero lo quieren a un lado porque nos creemos que somos más importantes que Él. Creemos que nuestras obras son más grandes, grandiosas y poderosas que las de Él. Él lo hizo todo. Él en la cruz dijo, consumado es. Y somos salvos, tú y yo, mediante la fe, lo que el Señor hizo a través de Él. Eso es todo. Y ese poder, esta fe, por la cual somos justificados, empieza a hacer las obras, Él en nosotros, no nuestras obras. Si logramos entender eso, tendrán paz en su corazón como lo he tenido yo en este momento. La condenación es no creer. Ya han sido condenados los que no creen. Esta es la condenación. No es estar en una denominación. Necesitamos venir. ¿Dónde están recibiendo esta palabra? Aquí. Es necesario congregar. Amén. Porque si no seguirías condenado. En tu casa, donde estés. La palabra es necesario recibir. El mismo Cristo se congregaba desde niño, desde muy pequeño, porque hay que crecer en sabiduría, estatura y en gracia, porque la gracia tiene que crecer. Amén. Y crece únicamente por medio de la verdad, y vamos a entender. No tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aunque no ha venido mi hora. Hay una hora, hay un tiempo. Su madre dijo a los que les servían, ¿a quiénes? A los que les servían. Mira, a los que les servían. ¿Quiénes les servimos al Señor? A los que les servían. Haced todo lo que os dijere. Obedezcan. Así no entiendan. Así no entiendan. Obedezcan. Y él habla de un remanente fiel que le obedece. Mira lo que dice. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. ¿Para qué? 6 tinajas de piedra para agua. 6 tinajas de piedra para agua. No dice que era para vino. Él no llenó las tinajas inmediatamente de vino, sino de la palabra. De agua. De agua. Hagan todo lo que les diga, porque muchos en las religiones claman el vino nuevo, el vino nuevo, no saben de dónde viene. Y siendo odres viejos, obedezcan. Ustedes que les sirven y están escuchando su voz, llénenlos de la palabra. Llénalos de la palabra, a los que les servían. Llenen estas 6 tinajas de la palabra. Y eran de piedra, ¿no? Mira lo que dice, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Conforme a qué? Al rito de la purificación. Hay un rito. Estas tinajas eran para ritos. Pero él dijo, estas tinajas que están llenas de ritos, que las usan para ritos, llénenlas del agua. Llénenlas del agua. Llénenlas. Que ese espíritu no le trae, porque el agua es representación del espíritu. Llenen estas tinajas de la palabra, porque estas tinajas eran unas tinajas grandes. Estas tinajas eran las encargadas de vaciar en donde, mira. Llenen estas tinajas que eran usadas para la purificación según los judíos, no dice que según Dios, según los ritos de los judíos. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros.
¿Para qué se usaban estas tinajas? Para llenar cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Cuántos estamos entendiendo? Estas tinajas eran usadas para los ritos de los hombres. Y dijo: llénenlas del Espíritu, llénenlas de la palabra, porque hay cántaros que van a ser llenos. ¿De dónde proviene este vino nuevo? Esta misma palabra, pero vamos a ver cómo se obtiene este vino nuevo. La llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llenadlo, llevadlo al maestresala. Resulta que esta llenura no viene de los hombres, ni esta enseñanza viene de los hombres, viene de Jesús. Él mismo llenándonos. Él mismo llenándonos. Ahora déselo al maestresala. A estas personas que tienen conocimiento, a aquellos que prueban y saben diferenciar entre un buen vino y algo que no es buen vino. Ciertamente el mensaje de Jesucristo raya la sabiduría humana. Dicen: esto yo no lo había escuchado, esto yo no lo había visto, esto es un buen vino, pero todavía no es el tiempo. A pesar de que lo reconocen como buen vino, el Señor sabía que no era el tiempo, porque hay un tiempo que el Señor tiene, y esto está en Ezequiel 36. Estas tinajas llenas de tantos son odres viejos, llenos con este buen vino de la palabra. Y Ezequiel 36 dice: y los traeré y los lavaré y los limpiaré con agua. Es algo que se sale de los rituales de la religión. No ora igual, no ayuna igual, no hace las cosas igual a como todo lo hace. A Él oír. Hagan todo lo que Él les diga. Hacen todo lo que dice el Espíritu, no los hombres. Y esto choca. Porque se sale del ritual. Se sale de lo que los hombres te demandan hacer. Vemos el poder del Espíritu cuando una oración está en el Espíritu. ¿Y qué dijo un día el Señor? No oren como el otro ora. Oren a quien esta persona le está orando. Porque vemos esto, iglesia, de que alguien está orando y vemos poder. Y si esta persona hace esto, entonces los dicen: ahí está el poder. Entonces todos empiezan a orar así. ¿Sí o no, iglesia? Y el Señor nos decía en estos días: miren qué tradiciones, qué enseñanzas, qué cosas han caído de los hombres, y desháganse de eso. Porque nos mostró con los niños, iglesia, nos mostró con los niños de que Él solamente necesita un odre nuevo para derramar su vida. ¿Qué traemos de lo que te dijeron que tenías que hacer? El Espíritu fluye, el Espíritu no te dice cómo hacerlo, el Espíritu mismo lo hace. Y hemos venido porque vemos que la hermana entonces hace así, todos hacen así porque creen que ahí está el poder. Y vemos oraciones repetitivas con levadura de fariseos, donde dicen: Señor, aquí estamos delante de tu bendita presencia, Señor, en esta hora rindiendo nuestro corazón. El Señor dijo: no lo han rendido todavía. Porque otra dijo que lo rendía también. Y esas son las cosas que el Señor está derribando, porque Él es Espíritu. Nosotros no sabemos pedir, nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo sabe de que tenemos necesidad, conoce nuestras debilidades y Él ora en nosotros a través de la conforme a la voluntad del Padre. Ayunábamos como otros ayunan. Si uno ayunaba 3 días, yo también 3 días. Pero ¿qué te dijo el Espíritu? ¿Ayunas o no ayunas? ¿O cuántos días? Éramos guiados
por ritos. Y él dijo, quiero que llenen estas vasijas de la palabra. Y esto derriba, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para derribar todo rudimiento y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Tremenda iglesia. Tremenda iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Oh, iglesia, hay oposición en contra de la verdad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Llenar las tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino. Esta palabra que lava, que limpia, que santifica, cuando se empieza a conocer esta verdad, seremos verdaderamente libres y vamos a entender qué es lo que hace la palabra para convertirse en vino. La gracia. Se derriban fundamentos, rudimientos, argumentos, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón y somos templo de Él. Porque esta palabra viene a purificar este templo de todas esas cosas. ¿Qué había en el templo cuando el Señor Jesús entró? Cosas puestas por el hombre y no por Dios. Mira, cuando entendemos esto, iglesia, vamos a comprender que tú y yo no somos salvos por nada de lo que hemos hecho hasta ahora, sino mediante la fe en Él y de la obra que Él empieza a hacer en ti y en mí, en cada uno de los que creemos. Porque sí hemos caminado por ritos, sí hemos caminado por sacrificios, sí lo hemos hecho a la manera como quieren los hombres y no como lo quieren Él. Pero Él nos está haciendo libres, verdaderamente. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando el maestresala lo probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cómo está el buen vino? Reservado. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? ¿Qué manifestó? Su gloria. Su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Gloria al Señor. Cuando el Señor me decía, mira, hay una hora para este vino nuevo. ¿Cuántos han pedido por este vino nuevo? ¿Cuántos quieren este vino nuevo? Levanten la mano. Si están en el enlace, levanten la mano. Tengo que decirte una verdad. Él no lo va a depositar en odres viejos. Se echa a perder el vino y le hace daño al odre. Por eso la necesidad de permanecer, como dice Juan capítulo 8 en la palabra, que ese espíritu nos hará verdaderamente libres para poder recibir este vino. En odres viejos, mi Señor no lo hace. Mira lo que dice Lucas. Déjenlo separadito porque no hemos terminado ahí. Bueno, continuemos ahí primero. Jesús purifica el templo. ¿Para qué eran las tinajas? ¿Para qué eran las tinajas? Para la purificación. ¿De qué? Ellos hacían un rito de purificación, pero ¿cómo estaba el templo? ¿Cómo lo halló el Señor? ¿Para qué eran las tinajas? Para purificar. Pero Jesús es el único que puede purificar el templo, no ningún rito. Mira cómo estaba el templo. Jesús, ¿qué hace Jesús?
La religión no nos purifica. Nuestros ritos no nos purifican. Nuestras obras no nos purifican. Nuestras oraciones no nos purifican. Somos purificados mediante la sangre del Cordero. Él es el que purifica. ¿No es precioso lo que el Señor nos está haciendo? Amén. Gloria a Dios. Por eso la oposición. Hay poder en tu palabra, Señor. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús ¿a dónde? ¿Quién es Jerusalén? ¿Quién es Jerusalén? Cuando decimos que nosotros, el Padre me decía a mí, hay muchas personas que explican la palabra naturalmente y hablan de Jerusalén. De Jerusalén. Las escrituras dicen que somos Jerusalén espiritual. La palabra es espíritu. El reino de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Y esta palabra, cuando dice vino a Jerusalén, es vino a nosotros. Jerusalén es espiritual. Por eso la gente lo ve como una historia y no como una palabra viva y eficaz en nuestra vida. Esto es lo que el Padre quiere. Y halló en el templo a los que vendían bueyes. Bueno, esas tinajas eran para la purificación, pero aquí vemos que él halló en el templo. ¿Y por qué él tiene que venir a purificar? A los que venden bueyes, ovejas, palomas y a los campistas allí sentados. ¿En dónde? En el templo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas. Todos esos altares que hay en el corazón del hombre. Amén. Todo esto que el Señor Jesucristo, cuando llega a nuestras vidas, haga en el templo. Donde creemos que somos iglesia, que nosotros somos limpios y que nos llamamos por ser santos. No, Él vino a purificarnos, a lavarnos, a salvarnos. Amén. A restaurarnos, a eso vino Él. Y esto es lo que le cuesta reconocer a la religión, reconocer al Hijo, porque creemos que todo lo que hemos hecho durante años, que todo lo que se ha hecho y los rituales nos van a salvar. El Señor les llamará hacedores de maldad, porque la purificación viene por medio de Cristo Jesús. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí eso. ¿Qué dijo? Literalmente es cuando la palabra nos dice qué es lo que le agrada y qué le desagrada al Señor. ¿Qué es lo que está ocupando el templo de Dios? ¿Qué es esa inmundicia de la que habla Ezequiel capítulo 36? Y lo lavaré y lo limpiaré de todas sus inmundicias, de todos aquellos pecados que hay en ustedes. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Y es la promesa que Él hizo para nosotros en este lugar y para todos los que reciben el mensaje y aquellas tinajas que el Señor llenó con su mensaje, porque lo que viene es el vino nuevo, el reino de Dios, el gobierno de Dios. ¿Y cómo hago? Porque los discípulos no entendían, y los discípulos de Juan, porque Juan aún no entendió. ¿Será él o será otro? Él dudó. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el reino de Dios es conforme a lo que nosotros queremos. El reino de Dios no es de este mundo. Entonces tú y yo no somos del mundo ni él tampoco. Amén. El reino de Dios, dice la palabra de Dios en Mateo, le dirán, está aquí, está allá, está en esta denominación, está en esta otra denominación, está en casa, ahora soy el alfarero. Dice, el reino de ustedes está de ustedes. La palabra de Dios dice que Jesucristo fue crucificado y que resucitó de entre los muertos. El reino de Dios. Amén. Él vino a darnos vida. Amén. Ese es el reino de Dios, el gobierno de Dios, ese nuevo nacimiento. El reino de Dios dentro de ustedes. De ahí fluirá el reino, que es espíritu. Cuando el Jerusalén espiritual oye esto, viene y se goza. Amén. Porque hemos tratado de alcanzar algo en nuestra humanidad, en nuestras fuerzas. Él dijo, no es por las fuerzas de ustedes, es por mi Santo Espíritu que todo esto pasa, mediante la fe en mi Hijo. Amén. Y esto es lo que no puede entender la religión.
escrito está. Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. ¿Está qué? Escrito. El celo de tu casa me consume. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu nos anhela con deseos. Porque Él quiere hallar donde reposar. Pero el templo está lleno de inmundicia. Y que Él, el Padre, no nos condena. Él envía a su Hijo pues para salvarnos de todo esto. Y que prefieren la maldad, y prefieren el mal, prefieren las tinieblas, dice Juan 3, que ser purificados por Cristo mediante esta bendita palabra y el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el único que puede purificar esos temas. El celo de la casa de Dios. Él nos ama, iglesia. Y muchos dicen, siendo hombres viejos, que seguiré donde quiera que vayas, y Él dice: los pájaros tienen nidos y las olas tienen sus guaridas, pero yo no tengo donde reposar porque el templo está deshabitado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué le dieron? Señal que le muestras. Y muchos dirán: ¿qué señal nos muestra? Porque el reino es de señales. No, dice: las señales acompañarán. Los van a acompañar. Y Él sí vino a hacer milagros, a sanar enfermos. Pero ¿saben qué, iglesia? Lo que estamos pidiendo es temporal. Lo que nos quiere dar es eterno. Hallar morada en nosotros. Y solamente Él la puede preparar, porque escrito está: iré y prepararé morada y vendré con mi Padre. La gloria de Dios que descendía sobre el arca, y en el Señor, con lo que estamos leyendo, levanta el tabernáculo caído. El arca está desaparecida y muchos están pensando: ¿dónde está el arca? Está escondida, el arca va a aparecer. No, escucha, iglesia, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el tabernáculo, sobre sus templos. La gloria de Dios mismo, la postrera de la que anuncia tanto las escrituras en aquel. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque será Él, el reino de Dios, en sus verdaderos hijos. Y la tierra gime a causa de la manifestación de estos hijos, porque es Dios mismo, la gloria de Dios, mostrando su poder a través de sus verdaderos hijos. Gloria, escrito está. Y con todo mi ser quiero que mis ojos vean todo esto, porque Él la postera. Todos dicen: Cristo viene. ¿Y que hay que ponerse a cuenta? No, todos los días deberíamos ponernos a cuenta, todos los días deberíamos vivirlo como si fuera el último, iglesia. Bien sea que venga o bien sea que partamos a su presencia. Estamos acostumbrados que alguien una visita y corremos, ¿cierto?, a poner todo al día. El Señor dice: no, así no es. Hoy es el día de salvación. Es hoy, no es después de la muerte, es hoy, iglesia. Y dice: danos una señal. ¿Y sabes cuál es la señal? Dice la bendita palabra, respondiendo Jesús les dijo: destruid. ¿Qué dijo? Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo halló este templo si no estaba derribado por el pecado, iglesia? ¿Cómo lo halló destruido, fragmentado, con heridas, iglesia? Dijo: destruyanlo y yo mismo lo levantaré. Y es lo que el Señor está haciendo. Amén, gloria a Dios. Levantando el tabernáculo caído de David, dice la palabra de Dios en Amós. Levantando el tabernáculo caído, donde Él también dice que Él levantará los muros y restaurará los portillos, iglesia. Amén, aleluya. Esto es lo que dice la palabra de Dios en este vino nuevo. El vino nuevo es la gracia de Dios, el perdón, el amor y la restauración, el renuevo, que solamente es a través de Jesucristo. Esto es lo que el Señor quiere que su iglesia entienda. Oh, qué precioso lo que dice: destruyanlo. ¿Y cómo lo halló, iglesia? Lo halló de esta manera. Y a través de la resurrección Él nos quiere dar una nueva vida, porque el hombre sin Él está muerto en delitos y en pecados. El pecado destruye al hombre.
Y Él viene y lo levanta nuevamente, iglesia. Y levanta el tabernáculo ¿para qué? Para que la gloria de Dios descienda sobre él. Aleluya. Esto es lo que el Señor está haciendo. Esta postrera, este vino nuevo que todos claman, pero siendo odres viejos. Y el Señor dice, no, el vino nuevo es mi gracia. Todo el que recibe a Cristo recibe la gracia, perdón, amor y esta restitución, esta renovación. Muchos están en las congregaciones, están esperando ser salvos por las obras, por los ritos, por el cargo, por lo que tengan. Somos salvos mediante la gracia. Y creer en el Hijo de Dios es recibir la gracia. Porque la palabra de Dios dice que desprecia la gracia, pisoteando la sangre del Cordero y haciéndole afrenta al Espíritu Santo. La gracia, iglesia, la gracia nos está visitando. Amén, gloria a Dios. Porque escrito está, derramaré espíritu de gracia, y es lo que está haciendo derramado. Porque no hay obra que tú y yo hagamos, ninguna, iglesia. Él dijo, llenen estas tinajas que las usan para los ritos de purificación. Y ellos hacían estos ritos de purificación, pero Él viene y halla el templo de esta manera. ¿Cómo hallaron este templo? ¿Cómo lo hallaron? Y Él no nos condena, Él dice, esto lo ha hecho en pecado en la religión, porque la religión oculta a Cristo, oculta la gracia. La religión te dice que es porque estás en esa denominación. La religión te dice que es porque ayunas mucho, porque oras mucho. No, Cristo te dice, yo ya lo hice, consumado fue en la cruz, cree en mí y mis obras, yo mismo lo voy a hacer por el Espíritu Santo. Es sencillo. Y todas estas cosas que Él derribó del corazón, el Señor me decía, tanta gente explicando sobre los amorreos, sobre los saduceos y todos estos, y que queda en tal parte, que queda en Egipto, que queda aquí. Esas naciones las viene a sacar de aquí poco a poco, echarle fuera esas naciones. Él está levantando el templo porque Él decía, me decía el Señor, y vamos a entender algo. Pero como la ley es mala, la ley no es mala. Señor dice en las Escrituras, la ley no es mala, la ley muestra la dureza del corazón del hombre a causa del pecado y aún de la religión. Amén, así es. Porque vienen estos hombres viejos y le dicen al Señor Jesús, porque la religión viene y prueba a Jesús, y Jesús viene y muestra, no es así. Él a través de esta palabra muestra la dureza del corazón, amén, aún siendo religiosos. Amén. Y dice la palabra de Dios que le dijeron que Moisés dijo que sobre el aborrecimiento del esposo a la esposa. Moisés sí lo dijo y el Señor lo permite bajo la ley, y habían ritos que le añadían a esto. Entonces, ¿por qué Moisés lo permitió? Hay cosas que en la ley el Señor lo permitió. ¿Por qué? Porque la ley fue hecha, este primer pacto, esta ley a causa de la dureza del hombre. El segundo pacto es gracia y Cristo viene a circuncidar el corazón del hombre. Amén. ¿Por qué entonces se puede repudiar a su esposa? Y dijo, al principio no era así, varón y hembra los creé, una sola carne, y tenían que estar juntos, pero a causa de la dureza del corazón, a causa de sus pecados, de la inmundicia, de la fornicación, del adulterio, de todas esas cosas, tuve que hacer esta ley para que esta ley muestre que son duros de corazón. Pero ahora no, al principio no fue así, dice el Señor. Es el pecado que entró en el hombre, que tuvo el Señor que dar la ley. La ley no es mala, es buena, la ley muestra la maldad del hombre. Amén, así es. Entonces dice el Señor Jesús, no, al principio no era así. Varón y hembra los creen, una sola carne. Dejarás padre y madre y te unirás con tu esposa, y serán uno solo. Pero ¿cómo es la dureza? Entonces esto le llaman carta de repudio, que todavía dicen que está en Cristo Jesús, no hay carta de repudio. Porque el repudio es lo primero que divide un hogar. El repudio es un espíritu. Porque oramos a veces por espíritu de repudio. ¿Cómo es posible que una pareja, cómo repudias a la madre de tus hijos, cómo repudias al padre de tus hijos? Es a causa de la dureza de corazón. Pero Cristo viene a hacer nuevas todas las cosas, iglesia. Amén. Eso es algo que no puede entender el hombre natural, porque Él sí da un nuevo amor. Amén. El amor de Él, el amor que todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Pero el corazón del hombre es duro, iglesia, duro, incrédulo. Amén, así Y es. a eso viene Jesucristo, a
Porque hay padres que aborrecen sus hijos, hijos que aborrecen sus padres a causa de la dureza de corazón. Dice Malaquías capítulo 4 que Cristo vendrá y hará volver el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y todos quieren este milagro, pero sin circuncisión. Solo Cristo lo puede hacer. La gracia. Creer. Al Señor le plació que fuera mediante la fe. Creer. Y yo pude entender. Ese vino nuevo que probó el maestresala. En la palabra de Dios transformando, como dice Ezequiel 36. Lo lavaré y lo limpiaré con agua limpia de todas esas inmundicias que endurecen su corazón. Les daré un corazón nuevo, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré el espíritu correcto, porque el espíritu se contamina igual que la carne. Lo dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Les colocaré el espíritu correcto, porque dice David, renueva mi espíritu. Y dame un corazón nuevo, ahí está el secreto de todo. Amén. Y él dice, entonces ahí pondré mi espíritu sobre ustedes, pero tiene que haber esta purificación en el templo. Y cuando viene el Espíritu Santo, en la gracia de Dios, el reino de Dios, que la religión oculta, porque cree y dice que es por obras. Que si tú no estás con ellos que son los separados, estás condenado. Mentira. Nos condenamos estando lejos de Cristo, no de una denominación. Si todos entendiéramos que la gracia, no habría divisiones entre religiones, sino que clamaríamos por el Espíritu de gracia en todo el mundo, iglesia. Pero Satanás trabaja con la división en el mundo a través de las religiones, de los políticos, de los equipos. Siempre división para tener dividido el mundo. Pero el Señor viene y dice, llenen estas tinajas con agua, estas que estaban para los rituales. Y van a ver que hay un vino nuevo. No era el tiempo. El tiempo, iglesia, nos está preparando para ese tiempo, preparando los templos. Tú no quieres ser parte de eso. Yo quiero ser parte. Yo lo creo tanto. Yo creo en esta manifestación. Yo creo en este vino nuevo. Yo lo creo. Yo lo creo. El reino de Dios no es de este mundo. Dijo, ¿quieren una señal? Miren cómo está su templo. Dejen llenar esa tinaja con mi palabra y van a ver el vino nuevo. Van a ver cómo mi palabra los purifica, los lava y los limpia, porque esta palabra tiene poder. Porque hay odres viejos con señales, estos odres viejos pedían señales. La mayor señal es la gracia, la gloria sobre el templo. Es por la palabra. Las tinajas para dar el buen vino tuvieron que ser llenas de agua de la palabra. Y se convirtió en un vino nuevo. Destruyan el templo y en 3 días lo levantaron. ¿Cuántos estamos siendo levantados? Amén. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Naturales. El Señor le dice a Nicodemo, si le hablo las cosas naturales y no entienden, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? En 3 días, Nicodemo, ¿tendré que entrar otra vez al vientre de mi madre? La palabra es espíritu. Esta palabra no es una historia, no entró solamente hace más de 2000 años. Él está entrando a los templos hoy, iglesia, a decirte que Él tiene que derribar todos esos altares y hacerte nueva criatura en Él, por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Entonces nos sentamos a escuchar, ¿y cómo fue la de la mujer de la joroba? ¿Y cómo era? Esa mujer jorobada son las cargas que muchos hermanos tienen, que llevan años en la sinagoga, pero no conocen el descanso. El descanso no es un día, el descanso es un nombre, se llama Jesucristo. Él es nuestro descanso. Amén. Naturales, tratando de entender lo
bendito y alabado seas, porque muchos, Señor, te están llenando con esta agua, con esta palabra que nos has dado en este humilde lugar, pequeño como la iglesia de Esmirna, pero rico, Señor, porque tú eres el que te está revelando en nuestra explicación. Yo bendigo tu grande nombre y tu palabra, Señor. Nunca, nunca me cansaré de agradecerte lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Eres pobre, pero dice el Señor, yo te digo, tú eres rica. Porque tienes los tesoros de los cielos, que solamente los da el Señor, nadie más. No hay hombre que pueda darnos. Y hemos hallado este tesoro. Está siendo depositado en vasijas de barro para que la gloria sea para Él. Yo te doy gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Yo le doy tantas gracias al Señor, porque esta palabra sí transforma vidas. Y vida eterna es lo que nos está dando. Amén, gloria a Dios. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años llenos de rudimientos, de tradición? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Es que mi mamá lo hace así, me enseñó así. Cuando truena tengo que hacer esto. Cuando llueve tengo que hacer esto. Y tengo que hacer esta oración y tengo que hacer esto. Y vienes y te encuentras con Cristo, con la obra de Dios cara a cara. Es que tengo que hacer esto y es que tengo que orar así y tiene que ser a tales horas. En cualquier momento tú puedes ahí estar con Él, porque Él quiere estar en ti. Y es que tienes que cargar esta medalla, y es que tienes que hacer esta oración, y es que tiene que ser así. No, iglesia. Es que tienes que congregarte, porque si no, no. Cuando la gracia es derramada, todos somos guiados por Él. Nadie se le va a imponer nada. Estaremos tan agradecidos por lo que Él ya hizo y no por lo que pueda hacer, sino por lo que Él hizo. ¿Y qué hizo, hermana? Todo lo hizo Él. Amén. Amén. Todo hizo. Todo. El Espíritu Santo en nosotros pone querer y hacer. Él es el que lo hace todo. Pero nuestro hombre viejo, nuestras obras impiden la obra del Señor. Lo vimos el sábado con los niños. Venimos con la misma oración, venimos con lo mismo. Y tan solo adórenlo y hagan lo que Él les dice y se derrama el Espíritu Santo. Porque nosotros les enseñamos a nuestros hijos a orar a nuestra manera, a hacerlo a nuestra manera. Tan solo ámenlo y crean que Él está. Nada más. Y vemos el poder de Dios, el poder en una oración, de gente que no tiene tanto conocimiento, niños que no están llenos de conocimiento, sino que saben a quién están dando. Y es precioso ver la obra del Señor. Amén. Así mismo quiere venir a orar en nosotros. Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es, iglesia, Él es. No hay nada que tú y yo podamos hacer, nosotros somos de Él. Y Él es de nosotros. Y no importa lo que pase, todo nos va a ayudar para bien. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cuál fe? La fe en Él. Si es que nuestra mirada está puesta en Él, o en los hombres, o en nosotros mismos. De eso se trata la gracia, no de lo que tú y yo podamos hacer, sino de postrarnos y decir: Señor, hágase su voluntad en la tierra como en los cielos. Venga a mí tu reino, Señor. Venga a mí tu gobierno. Venga a mí ese vino nuevo, Señor. Nada más tenemos que hacer sino creer en Él. No son nuestras obras, iglesia, no. No son nuestras obras. Una iglesia llena de ritos, pero sin vino. No tienen vino, Jesús. Si no tienes ese vino, díselo. Él dio vino. Él lo dio.
pero tienes que dejar que Él haga la obra en este templo, que lo purifique, que lo llene de esta agua, porque Él, Cristo, dice en Juan capítulo 4, es el que da esta agua. Todo el que en mí cree y bebe de esta agua no volverá a tener sed jamás. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. ¿Recuerdan? Eso es lo que te dice. Cuando resucita, ¿dónde resucita Cristo? ¿Dónde? De entre los muertos. ¿Y de dónde viene el reino? ¿De este mundo? No, de entre nosotros. Cuando se muera el viejo hombre, nace el nuevo hombre. No es un nuevo tú o un nuevo yo, es Él. El reino de Dios, el gobierno completamente. El Señor está preparando su verdadera iglesia para este tiempo. Y yo oro con todo mi corazón, porque Él me dijo, tan solo ora por esa lluvia tardía, porque viene. Porque muchos dicen, no, hay sequedad, la lluvia viene cuando todo está más seco. Porque cuando hay hambre y sed, cuando sientes que está seco, ahí es cuando sí se clama. El siervo cuando gimió y clamó por el agua, no fue cuando tenía sed. Un siervo no va a gemir sin sed. Gimió y clamó porque sabe que sin esa agua se muere. Esta palabra nos muestra la sequedad y la necesidad del Espíritu Santo. Amén. Por eso las diversas pruebas, pero si tú eres llamado a salvación, escrito está. Nada escucha, nada, no le creas al diablo. Nada en él se va a perder, pero hay que estar en él. Amén. Si tú estás en él, nada en él se perderá. Digo, nada, ninguno lo perdí. Los que tú me diste, Señor, no perdí ninguno. Y si tú estás en él, nadie que está en él se perderá. Nada se va a perder, porque Él no vino a perder, sino a ganar. Amén. Mas Él, por lo tanto, amén. 23. Y tú puedes decir, no, esta palabra no es para mí. El Señor dice, Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía. Muchos dicen creer a causa de las señales. Mire, si usted está enfermo y Él lo sana, dice yo creo, porque me sana. Si usted tiene un problema económico y él le ayuda porque el Señor es ayudador, pero no quiere que lo busquemos por eso, nada más. ¿Ve? Y te soluciona el problema y dice, gloria a Dios, yo creo, Señor. ¿Cuántos pueden decir creo ahí donde estás? En todo momento, en lo bueno y en lo malo. ¿Y sabes por qué? También lo dice en Juan capítulo 6. El Señor sabía quién había creído desde el principio, porque Él conoce el corazón del hombre. Aquí también lo dice. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces sabemos que estas tinajas son aquellos odres viejos que el Señor dijo, llénenos de la palabra. Amén. Dejen de seguir hombres y vayan a la palabra. Vayan a la palabra. Conocerán la verdad y serán verdaderamente. Amén. Porque hay mucha gente por las redes sociales y en todo lugar defendiendo lo que se les fue enseñado, pero no dicen escrito está. Defienden. ¿Saben qué dice Jeremías 2? Vayan. Y miren y verán cómo defienden aún con su propia vida a sus dioses, porque hay dioses de carne y hueso. Y yo que soy el único y verdadero Dios, ustedes se apartan y salen. Eso dice la palabra. Amén. ¿Entendemos estas 6 tinajas para dar este vino de que fueron llenas? ¿Saben algo? Esto se lo reveló el Señor a los niños del sábado. Y a causa de lo que el Espíritu hizo en los niños, el Señor me dio también esta palabra. Amén.
Niños, y el odre viejo, ustedes son estos odres nuevos. Ellos casi no tienen rudimientos. ¿Saben qué? A ellos los van llenando los padres y la religión. Los padres con sus tradiciones. Y como ellos y ustedes son odres nuevos, por eso los llamo a ellos a ser como niños, si tan solo fuera como ustedes. Vamos a derramar del Espíritu Santo en ellos una y otra vez. Porque son odres nuevos. No tienen tantos rudimientos. Y a veces quieren hacer algo, cállese, no haga eso. Déjenlo que el Espíritu fluya. Pero otros decimos, no puede ser así. Porque somos santos es por nuestras obras. Esa es nuestra manera. Tiene que ser en tal religión, en tal denominación. Nosotros somos los que le imponemos las religiones a los hijos. Por eso hay unos que dicen cuando son grandes, no quiero saber nada de eso. Porque usted me dijo algo, pero hizo otra cosa. Y luego vemos odres viejos, duros en su corazón, también heridos, conociendo un Dios que sus propios padres no conocen, y terminan enojados con Dios, porque se profesa una cosa, pero se hace otra. Y esta es la necesidad de que el Señor venga a restaurar a los padres y a los hijos también. Amén. Padres que puedan reconocer que los hijos fueron fragmentados más en la casa que fuera en la calle. Esto es lo que el Señor quiere, que reconozcamos. Mira lo que dice Marcos 2:22. Gloria al Señor. Cristo vive, iglesia. Amén. Mi Rey vive. Amén. Leámoslo desde el 18. La pregunta es sobre el ayuno. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron. ¿Están ahí? Marcos 2, desde el 18. Gloria al Señor. Los discípulos de Juan, aquí estamos sobre viejos, las tinajas que el Señor quiere llenar. No hay vino nuevo si no somos renovados, si no nacemos del agua para nacer del Espíritu. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. ¿Qué hacían? Ayunaban. Pero aquí dice algo muy claro, eran los discípulos de Juan y de los fariseos, no discípulos de Cristo. Alguien una vez me dijo, es que hay una persona que dice mi discípula o mi discípulo, y que vayan y hagan discípulos, pero de él, no de nosotros. No es que no nos siguen a nosotros. Discípulos de Juan y de los fariseos, pero no de Cristo. O sea que esos discípulos hacían lo que decía su maestro, pero si nosotros le presentamos al maestro, si nosotros le presentamos al Señor, si nosotros le presentamos a nuestros hijos al Rey, al Maestro, al que deben seguir, no lo que nosotros le decimos y que nos digan, porque lo mismo que ustedes se arrodillan como padres o nosotros y nos arrodillamos toda la mañana, los niños se arrodillan, pero cuando también sale lo que no debe salir, también lo hacen. Pero tiene que ser discípulos del Señor, no de nosotros. Amén. Qué precioso lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Nos volvemos imitadores de nosotros. ¿Por qué tanto seguidor de hombre? ¿Por qué tanta idolatría con los hombres? Ahora, ¿por qué tanta gente fragmentada en las iglesias? ¿Por qué tanta gente herida que no quiere saber nada de Dios? Porque seguían al hombre y no a Cristo. Porque Cristo es el único que nos lleva al Padre. Y esto es lo que tiene que cambiar. Llévalo a que escudriñe las Escrituras. Hay padres aquí en Casa de Oración que el Señor le dijo, cómprale una Biblia. Porque escudriñan mucho el internet, escudriñan muchas cosas y se llenan de ciencia del mal. Es que escudriñen, aquí hallarán la verdad. No, eso es para adultos, dice que eso se van a enloquecer. La palabra de Dios dice que el niño Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Amén. En esta bendita palabra. Y que ante los doctos de la ley se quedan sorprendidos. Porque el Señor dijo, sean como niños, para el podernos enseñar, porque los odres viejos no quieren dejar de enseñar, los niños sí. Los odres viejos se las saben todas, ¿no? ¿No eran así? Todas no las sabemos. Si el Señor nos está hablando y nosotros estamos como por allá, Él está en el capítulo 1, nosotros ya estamos por el 20, diciendo, Señor, todos lo sé.
verdad. Amén. Nos sentamos con un entendimiento y conocimiento humano. Él dijo, siéntense ahí, el maestro se les va a revelar. ¿A dónde? En mi mente, a ustedes, en ustedes me voy a revelar. Esta palabra penetra y se hace aquí, carne en tu carne, y puedes verlo a él en ti, diciéndole, yo te voy a ayudar con esto. Amén. Él no te viene a decir fornicario, sino que él viene a decirte, estás cautivo en la fornicación, déjame ayudar, tú no puedes ser tu fuerza. Mentiroso, él no te dice así, él te dice, estás cautivo en la mentira, yo soy tu libertador, déjame ayudar, debes caminar en verdad. Esto es lo que él hace. Amén. Así es. La religión nos hace como los sepulcros blanqueados, como le digo, ustedes están llenos de pudredumbre atrás de sus obras y de sus ritos, pero están llenos de maldad. Su corazón sigue siendo duro. Donde hay dureza de corazón, ahí no dice el pecado. La religión es creada para tapar la injusticia. La religión es una cosa, ser religioso es algo y ser espiritual es otra cosa, porque Dios es espíritu. La religión no entiende lo espiritual, ¿sabe cómo le llaman? Locura. Amén. Así es. Locura. ¿Cómo que Dios le puede hablar? Si Él habla. Él habla. Amén. Gloria a Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y los hijos de Dios disciernen entre las voces del enemigo, del mundo, la voz de tu propia mente o la voz de Dios. En Mateo habla de estas voces. Porque Jesús en ninguna manera, Pedro, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Cuánto hermanos? No, en ninguna manera. Usted no merece que le pase esto. Apártate de Satanás. Disciernen entre el bien y el mal, Hebreos capítulo 5. Porque sus sentidos están ejercitados, ¿dónde? Sus sentidos espirituales. En la palabra de Dios. Ustedes quieren amar a sus hijos. No los inserten a una religión ni a una denominación. Llévenlos a conocer la verdad y serán libres. Esta palabra será los que lo tengan firmes en los días de dificultad. Porque habrá momentos en que los padres no estarán. Pero está Él, el Señor Jesucristo. Está Él. Entonces dice, le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Y tus discípulos no ayunan. ¿Cuáles tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas, donde convirtió el agua en vino? ¿Acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. ¿Por qué? El ayuno según la religión no es igual al ayuno que el Señor escogió. El ayuno que Dios escogió es que tú y yo seamos libres. ¿De qué? De estas naciones, de todo lo que Cristo vino a derribar de este templo. Ese es el ayuno. Que sean libres, que sean libres de ligaduras, de ataduras, de maldiciones. Que sean libres. ¿Cuántas personas se sacrifican y hacen este sacrificio de ayunar, de aguantar hambre? Pero se levantan sin misericordia, dice la palabra de Dios. No tienen misericordia, se levantan sin amor, están todavía cautivos. Están cautivos. Ojo, no estoy diciendo que los ayunen, porque el Espíritu dirige para el ayuno, pero no lo hagamos por rito. Nosotros lo hacíamos, sábados de ayuno. Y Él dijo, no quiero que lo hagan así. Yo a ustedes no los llamé el sábado a ayunar. Yo los voy a llamar en cualquier momento, cuando yo los voy a intencionar. ¿No creen que es bíblico? Los discípulos, cuando mandaron a Bernabé y el Espíritu los dirigía y les hablaba mediante el ayuno, miren, todo ayuno es para sujetar la carne, para menguar a los deseos engañosos de la carne. No es para aguantar hambre solamente así, sino para sujetarnos, para ser libres. Amén. Esto es lo que Él quiere a través del ayuno. Que cuántos ayunos poderosos ha hecho el Señor. Precioso lo que ha hecho mi Rey. Amén. Muestra dónde están las ataduras, la ligadura que dice yo vine a libertarte. Quiero que seas verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque se manifiesta en ese ayuno el demonio, pero no son libres, y en el próximo ayuno se manifiesta lo mismo. Y el Señor dice, mi anhelo es que ustedes sean libres,
que se vayan las cargas, que se pudran los yugos, porque el ayuno tiene que ir acompañado de Cristo, de la verdad de la palabra. Amén. Porque lo que nos liberta la palabra, someter la carne para someternos a la voluntad del Padre. O sea que sí podemos tenerlos claro. Uno tiene que sujetar esta carne. A mí la carne me dice, coma, no, todavía no. Porque la carne que da órdenes, duerme, no. ¿Cómo voy a hacer vigilia hoy si tengo tanto sueño? Mejor el día que no tenga sueño. Ajá. ¿Cómo sujetamos la carne? Es así. Es así. La carne te da órdenes. Si el Señor quiere que seamos libres de los deseos engañosos de la carne. Amén. Del hombre viejo, de esa vieja naturaleza. Entonces le dice, nadie, pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de un paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tirará de lo viejo y se hace peor la ruptura. Escuchen, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derramará y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Por qué el Señor le dice, madre, mujer? Todavía no es el tiempo, porque tenemos que ser purificados en este tiempo para poder recibir este tiempo. Amén. ¿Escrito está? Amén. Lo acabamos de leer. Amén. Estas vasijas eran de rituales. Amén. De piedra. Tienen las de agua. Antes del vino nuevo, tiene que, por eso le digo, Nicodemo, tienes que nacer del agua para nacer del Espíritu. Del Espíritu. Todos quieren y piden un nacimiento del Espíritu, pero no quieren nacer del agua. Porque nos digo, ¿cuándo nos digo? Los estoy haciendo nacer del agua. ¿Y qué es nacer del agua? Quitar todos esos movimientos, esas fortalezas, esa altivez, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La palabra tiene el poder de hacer. Amén. Y eso es lo que está haciendo con nosotros. Amén. Para ser nuevas criaturas en Él. Vino nuevo en odres nuevos. Entonces, ¿por qué no ayunan? Los rituales que te dicen según el rito. Tienen que ayunar. Si no ayunan, métase un ayuno. ¿No le decías así? Ay, nosotros decíamos eso. Métase un ayuno y verán. Así no es. Todo obra es por el Espíritu Santo. La gracia de Dios que el Señor quiere derramar sobre su pueblo. Mira lo que dice Lucas 18:18. Poder en tu nombre, Señor. Lucas 18:18 dice el joven rico. Un hombre principal. ¿Era un hombre qué? Principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. ¿Por qué? Porque aquel hombre principal se creía que era bueno. Cuando Jesús le pregunta, dice, yo todo eso lo hago desde mi juventud. ¿Recuerdan? Desde mi juventud. Desde mi juventud. Se lo han enseñado. Todo eso que usted me dice, yo todo lo hago desde mi juventud. Le faltaba algo, el reino. Mira lo que dice. Los mandamientos, solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué le faltaba? Una cosa. Iglesia, pregunta, si aún te falta eso. Si estás guardando muchas cosas, muchos rituales, muchas cosas, pero te falta una. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué le faltaba? Misericordia. Amor. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué tenía? Tesoros en la tierra, lo que perece, el orín y la polilla. Corrompe. Pero le faltaba lo eterno. ¿Estás guardando todo y no te falta nada? Te puede estar faltando el tesoro. Cristo.
Sígueme. Entonces él oyendo esto, porque hay gente que está haciendo estas obras, cree que no le falta nada, pero no lo está siguiendo a él todavía. Y no viste que estaba cumpliendo los mandamientos. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Dónde está tu riqueza? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que te cuesta soltar para seguir al Señor? Pero maestro, todo eso lo hago desde mí. Pero una cosa te falta: seguirle. ¿Y para qué le sigo? Seguirlo a Él es estar aquí. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Hallar hasta la vida eterna. Amén. Porque Él está preguntando qué tengo que hacer para hallar la vida eterna. Sígueme. ¿Cuántos quieren vida eterna? Amén, gloria a Dios. Sígueme. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Te falta seguirlo. Y estás haciendo muchos rituales y muchos sacrificios. Te falta seguir al Señor. Bendito y alabado seas. Lucas 17. Allá atrás. Verso 20. La venida del Rey vino nueva. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. Preguntado por los fariseos. ¿Quién preguntaron? ¿Quiénes los fariseos? Mira, el Señor dijo: ¿quiénes son los fariseos? Cuando nosotros pensamos en fariseos, nosotros pensamos en otra denominación, ¿cierto? Ay, no éramos así hasta que el Señor dijo: yo vine a quitar de ustedes toda levadura de fariseos, que es la hipocresía, la religiosidad. En todo lo hay. Y Él vino a quitar eso para poder seguir. Dice: preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué quiere decir esto? Ya viene el reino, ya viene el reino, ya viene el reino. Cristo viene, que viene el reino. No viene con advertencia. No, miren cómo viene. Qué bello eres, Señor. Ni dirán: helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre. Dice la palabra de Dios: si era necesario que Cristo padeciese y resucitará de entre los muertos. ¿Saben quién es esa tumba donde la piedra se corrió? ¿Cómo le dijo el Señor Jesús a los fariseos? Sepulcros, tumbas, sepulcros blanqueados, llenos de podredumbre. O sea que cuando nosotros le entregamos el corazón al Señor, Él resucita de entre los muertos. Y esa piedra que se corrió, que dicen que es pesada, es el corazón de piedra para Él volverlo a estar. Amén. Esa tumba éramos nosotros. Cuando Jesús resucita de entre ese nuevo nacimiento, ¿no es precioso? Amén, aleluya. Él resucita de entre los muertos. En este proceso que tuve de 14 días me dijo: esto es la nueva etapa que viene para ustedes. Amén, gloria al Señor. De entre los muertos. Huesos secos. Una iglesia que no quiere orar, no quiere congregarse, no quiere nada con Él. Quiere las señales. Tristemente es así, pero Él lo sabe. Amén. Y Él viene a resucitar de entre los muertos. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. ¿Y cómo lo hace? Por el poder de esta bendita palabra. Amén, gloria a Dios. ¿Entendemos? El reino de Dios está dentro. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Tiempo vendrá. Mira, estamos en este tiempo donde muchos dicen amar a Dios y amar al Hijo, pero no lo ven. Esa es la ceguera que Él vino a darle a los cielos. Amén. Porque Él sí se puede ver. El reino de Dios sí se puede ver. La gloria de Dios sí se puede ver. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que dice Mateo 19, para que entendamos. ¿Quieres hacer parte de eso?
clama. Mira, Zacarías dice, y derramaré espíritu de gracia y de oración, y me verán a mí y llorarán, porque me verán. Lo mejor que puede pasar es que veamos a Cristo. Satanás, el mundo quiere afligir, iglesia. El reino de Dios no es de este mundo. Amén. Él te quiere afligir. Él dice, en el mundo van a tener aflicción. Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Ustedes no son de este mundo. No lo son. Amén. No lo son. Gloria a Dios. Somos vencedores por medio del que nos ama. Corre a la iglesia. Corre al Señor. No teman. No desmayen. Él está con nosotros. No miren hacia los lados porque se van a hundir. Que la mirada sea puesta en el autor y consumador de la fe de Él. ¿Saben que la fe? Que lo que estás oyendo hoy lo creas. Que aunque no lo estés viendo, iglesia, lo creas. De eso se trata la fe. Dice en el 7 y en el 8. Desde el 3. Entonces vinieron a él los fariseos. El 9:3. Tentándole, diciéndole, ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separó. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Quién lo mandó? Moisés. Ahora, ¿por qué entonces el ayuno? ¿Por qué entonces todas estas cosas? Porque a causa de la dureza del corazón. Esa es la ley. Ese es el primer paso. Pero en Cristo Jesús ya no hay ley. Es la gracia. Amén. Si todavía queremos cumplir la ley, estamos desechando la gracia. Entonces dice la bendita palabra, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Efesios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces el vino nuevo es la gracia de Dios. La religión no recibe la gracia, la religión cree que es salvo por obras. La religión cree que es salvo por sacrificios y por ritos. El Señor le decía, el vino nuevo necesita un recipiente nuevo, un recipiente flexible. Nuestras mentes y nuestros corazones necesitan ser renovados. ¿Y cómo es renovado? Los niños respondieron eso el sábado. ¿Qué necesita lo del vivo? La palabra. Me quedé yo. ¿Qué necesita la palabra? El mismo Espíritu Santo revelándome a través de los niños la predicación. ¿Qué necesitaron estas tinajas que eran para hacer los ritos? Se revelaron. Todas aquellas cosas. El odre viejo no solamente está llena de ritos, de todo eso, está lleno de temores, está lleno de heridas, está lleno de todo aquello que el Señor Jesucristo vino a quitar de este templo, para que seamos llenos de Él. Amén. Entreguémosle al Señor, no solamente nuestro corazón, porque Él vino a renovar, porque le dijo, entrégale solo tu corazón, Él vino a renovar la mente y el corazón. Haz un nuevo corazón. Nadie que tenga la mente y el corazón del viejo hombre va a poder recibir este vino nuevo. Es necesario, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despojaos del viejo hombre que está viciado. El odre viejo está viciado. Y no hay nada más terrible, escrito está, y el Señor Jesús lo vivió, que tener que darle este vino nuevo a la religión, a los rudimentos, a los fundamentos, a los razonamientos. Y dice el Señor que hay una parte que Él permitió una lluvia primera, pero que hay un vino nuevo, hay un vino viejo, pero hay un vino nuevo. Y Él quiere que nosotros como otros, dejándonos formar por esta bendita palabra, es que a mí siempre me funcionó así, yo siempre oré así, yo siempre prediqué así, yo siempre he hecho mi devocional así, yo siempre... Deja que el Espíritu haga la obra en ti. Eso es todo lo que Él pide. Descansa en el Señor.
Él ya no quiere que busquemos a los hombres. Ojo, Él dice que nosotros nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Sé seguidor de Cristo y no de los hombres. Sé seguidor de Cristo y no de los hombres. Y el que lo busque con todo su corazón lo hallará. Porque Él dice, yo conozco el corazón de los hombres y sé quién ha de creer. Este es el bendito mensaje que el Señor nos trae. Él no va a derramarse en el nombre de Dios. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y no es otra persona la que tiene que clamar esto, iglesia. Eres tú y yo los que tenemos que pedirle, Señor, entiendo. Derrama de tu gracia en mí. Derrama, Señor, entiendo tu gracia, Señor. Dame fe, Señor. Aumenta mi fe. Ayúdame en mi incredulidad, Señor. Necesito ser renovado por ti, Señor, por tu Santo Espíritu. Lléname de tu palabra, Señor. Lávame, límpiame, Señor. Santifícame en tu verdad. Aleluya, Señor. Aleluya. Señor Jesús. Hay que aborrecer, iglesia, esa vieja naturaleza y tener la naturaleza de Cristo, nueva vida en Él. No quiero ser un odre viejo, díselo a Él. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, iglesia, con el vino nuevo enseñaremos a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, Señor.
Líbranos de homicidios, oh Dios, Dios de nuestra salvación. Entonces vendrán estos verdaderos adoradores, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. ¿Qué no quiere el Señor? Sacrificios que yo daría. No quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria al Señor. Clama por este vino nuevo, que es la gracia de Dios, Cristo revelado en nosotros. Gloria a ti, Señor Jesús.